¿Nos has preguntado por qué existen estructuras con cables? ¿Cómo funcionan estas? ¿Cómo no se rompen? ¿Son seguras? Estas y otras dudas serán respondidas en el siguiente video, realizado por Natalia Ochoa, Sebastián Arango, Octavio García y Simón Ramírez, para la asignatura de Estructuras 3 de Escuela de Arquitectura de la Universidad de Luis. Las estructuras funiculares se han utilizado extensamente a lo largo de la historia. Hay muchos ejemplos de puentes colgantes en China, India y Sudamérica, con materiales de tipo bambú, caña o cuerdas. Aunque hay evidencias de puentes hechos con cadenas en China en el primer siglo después de Cristo. También se utilizaban para construir puentes e incluso estructuras importantes como es el caso de los anfiteatros romanos. El uso de los cables de los edificios se desarrolló más lentamente, debido a que había menos necesidad de cubrir grandes luces y a los problemas que creaba su aplicación. En 1896 se marca el principio de las aplicaciones modernas de las estructuras de cables a los edificios, aunque la evolución real de las mismas se inició en mitad del siglo XX. Desde entonces se ha construido un gran número de edificios representativos con estructuras de cables, siendo el acero galvanizado y el acero inoxidable los materiales más utilizados actualmente. Vale, pues el sistema de cables en estructuras consiste pues, en cables tensados que soportan y distribuyen las cargas de manera eficiente. Este tipo de sistema es común en puentes, en techos, en fachadas y pues, en esas estructuras ligeras donde se necesita una alta resistencia con el menor peso posible. Entonces, dentro de todo esto pues, entran en unos principios clave. Entonces, en primer lugar tenemos la tensión de los cables, que pues, básicamente los cables en estas estructuras funcionan únicamente a tensión, a diferencia pues, de otros elementos como columnas y vigas, que estos pues, también soportan cargas a compresión. Entonces los cables pues, son altamente eficientes para resistir la tensión, lo cual les permite ser delgados y ligeros sin perder la resistencia. En un sistema estructural de cables, cuando hablamos de cargas, usualmente podemos referirnos al peso de la cubierta de un estadio o al tráfico de vehículos sobre un puente. Estas cargas se distribuyen a lo largo del cable y se transfieren a las estructuras de soporte, que pueden ser torres o pilares. Los cables transforman las cargas en fuerzas tensiles, que luego se transfieren al suelo a través de anclajes o de los cimientos. El cable adapta la forma de una poligonal cuando se ve sometido a cargas concentradas, mientras que puede adaptar la forma de una curva catenaria cuando el peso corresponde al peso propio de la estructura, o una curva parabólica cuando se trata de cargas uniformemente distribuidas. Cuando se combinan distintos tipos de cargas, se producirán formas combinadas justamente, de manera que la carga mayor definirá la carga dominante. Existen diferentes configuraciones para las estructuras de cables según la función de la propia estructura. Tenemos, por ejemplo, los cables colgantes, que son los que podemos ver justamente en puentes colgantes. En estas, los cables principales forman curvas catenarias sobre dos torres, para luego así recibir un sistema de cables verticales, que son quienes van a sostener la calzada. Por otro lado, tenemos las estructuras de membrana o tensegridad, que hablan específicamente de las estructuras de membrana. En esas estructuras, los cables y las membranas se combinan para crear superficies estables y tensadas, que podemos ver, por ejemplo, en cubiertas de estadios, de auditorios o en domos. Por otro lado, la tensegridad es una estructura estable formada por cables en tensión y barras en compresión. Por último, tenemos también los cables radiales o de red, que es aquella que podemos ver en algunas fachadas donde los cables se disponen de manera que forman una red que crea una superficie ligera a la vez que resistente. Respecto al anclaje, los extremos de los cables son esenciales para la estabilidad de los mismos. Estos soportan toda la tensión acumulada y es por eso que se diseñan cuidadosamente para evitar los deslizamientos y asegurar que la tensión se transfiera de manera segura. Por eso, los anclajes se fijan al suelo o a las estructuras de soporte. Los cables añaden una complejidad al proyecto. La instalación y la tensión requieren precisión. Esto eleva los costos y además son sensibles a vibraciones, por lo que puede causar problemas estructurales si no se diseñan cuidadosamente. Lo que es crítico son zonas sísmicas y expuestas al viento. El primer ejemplo escogido es el del puente Golden Gate. ¿Cómo es su funcionamiento? El sistema de cables funciona mediante una estructura de suspensión que distribuye el peso y las cargas de una manera eficiente. Empezamos hablando de las torres. Son dos torres principales con unos 230 metros sobre el nivel del agua. Sostienen los cables principales. Estas torres permiten que los cables se suspendan y mantengan la curvatura necesaria. Además, soportan el peso total de la plataforma. Luego los cables. Los cables principales están anclados a cada extremo del puente y pasan sobre las dos torres principales. Miden más de 2 kilómetros y se componen de miles de alambres de acero, unos 27.000, para un diámetro de 92 centímetros. Los cables están dispuestos en forma catenaria. Esto ayuda a distribuir la carga uniformemente. Hablemos de los anclajes. En cada extremo del puente, los cables principales están anclados a estructuras masivas que están firmemente conectadas al suelo. Luego los cables verticales o pendales. Estos trabajan únicamente a tensión y se sostienen la plataforma por debajo y transfieren el peso del tráfico y las otras cargas del sistema a los cables principales. Para explicar el funcionamiento general del puente, lo explicamos de la siguiente manera. Las cargas producidas por la plataforma, no solo de sí misma, sino también de los vehículos que transitan el puente, se transfieren de la plataforma a los cables verticales. Estos a su vez transmiten la carga a los cables principales y estos a las torres. La principal ventaja de un sistema como este es que la suspensión permite cubrir una gran distancia del estrecho, en este caso el Golden Gate, sin necesitar demasiados apoyos, lo cual saldría muy caro y también antiestético. El Estadio Olímpico de Múnich fue diseñado por el arquitecto Frei Otto y otros colaboradores para los Juegos Olímpicos de 1972. Para la cubierta se utilizó un sistema de cables muy innovador para la época, que generaba una cubierta ligera y visualmente espectacular, inspirada en las formas naturales de la tela y las membranas. Este sistema fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura de alta tecnología, y su diseño a día de hoy sigue siendo influyente para la ingeniería y la arquitectura moderna. Los cables principales están sujetos a altas torres alrededor del estadio, lo cual les permite suspenderse sobre las áreas del estadio sin soportes adicionales. Estos cables forman una curva catenaria y sus anclajes al suelo y otras estructuras permiten
una tensión uniforme que estabiliza la estructura general. Es así como la cubierta está sostenida por una compleja red de cables de acero tensionados que forman una estructura similar a una tela o justamente a una red. Hablando ahora de los cables secundarios y de las membranas, vemos que desde los cables principales se extiende un sistema de cables secundarios que están tensados entre ellos y se conectan para formar una malla más fina. Esta malla es la que sostiene a una membrana que actúa como la cubierta del estadio, proporcionando protección contra el clima sin bloquear la incidencia de la luz. La membrana está hecha de materiales como teflón y fibra de vidrio, que la hacen ligera a la vez de resistente. Esto hace que el techo sea casi transparente y le da al estadio una apariencia ligera y aireada. Alrededor del estadio, grandes torres inclinadas se anclan al suelo y soportan los cables principales a través de un sistema de tensión. Estas torres actúan como puntos de soporte que mantienen los cables tensos. La altura y distribución de estas torres permiten que la cubierta alcance una forma ondulada y continua, similar a una tienda de campaña o a una red extendida sobre el estadio. La tensión controlada entre los cables y las torres es clave para garantizar que el sistema soporte no solo el peso de la membrana, sino también fuerzas externas como el viento, la nieve o la vibración de las multitudes. El sistema de cables tensados es flexible y está diseñado para adaptarse a los movimientos y cambios de carga. Esto significa que la estructura puede balancearse ligeramente y absorber fuerzas sin comprometer su estabilidad. Esta flexibilidad ayuda a que la cubierta resista las cargas del viento y de la nieve, redistribuyendo las fuerzas a través de la red de cables eficientemente. Vale, pues de todo esto podemos concluir que el sistema de cables en estructuras representa una solución innovadora y eficiente para soportar y distribuir cargas en diversas aplicaciones arquitectónicas, ya que pues, su funcionamiento basado en tensión permite la creación de estructuras ligeras y delgadas que pues, no sacrifican la resistencia, lo que resulta pues esto ideal para obras como puentes colgantes y techos de grandes claros. Sin embargo, su efectividad depende mucho de la precisión en la instalación y el diseño cuidadoso de todos los anclajes, ya que pues estos son críticos para la estabilidad estructural. Entonces, pues los ejemplos que vimos anteriormente ilustran cómo estos sistemas no solo resuelven desafíos estructurales, sino que también aportan un valor estético y significativo, permitiendo la creación de espacios amplios y visualmente impactantes que responden a las exigencias pues, de todo el entorno y a las necesidades funcionales.